Bueno, agradecer a la facultad, en la persona de Iván y de Cecilia y de Javier, a la carrera de especialización de planificación urbano y territorial, a las carreras que trabajan sobre el tema del territorio, al CURDIUR por la labor que hace en la investigación sobre la temática, al Colegio de Arquitectos de la provincia y de Arquitectura y Urbanismo de la provincia y de Rosario por trabajar siempre y trabajar con nosotros en la posibilidad de desarrollar estas temáticas. Y por otro lado, bueno, también a nuestros invitados y a Fernando Murillo, que hoy nos honra con su presencia y va a ser quien cierre esta jornada. Bueno, sin más que decirles, agradecerles y a ustedes que son los que van a dar y llenar de reflexiones este ámbito. Gracias y bueno, bienvenidos a esta, nuestra casa, nuestra Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño. Bueno, yo voy a ser un poco breve. A mí me emociona un poco ver o celebro estas instancias donde se encuentra un salón lleno, que no solamente tiene que ver con la propia acción disciplinar, sino que remite necesariamente a una declaración de intereses, porque realmente la convergencia de tantos actores involucrados, como dijo Juanjo, de los institutos, de las distintas carreras, de los distintos actores invitados, por un proyecto en común y por tener respuestas en común a problemas similares, me parece que es una gran apuesta, en lo que remite a la educación de grado y en este caso específico a la educación de posgrado. Es siempre apostar a la educación, siempre apostar a futuro y a la formación de los profesionales. Digo, en una coyuntura tan compleja y tan difícil, celebro y me pone muy contento la participación y las ganas de todos, que de verdad, sinceramente, no es poco. Armar estas actividades son complejas. Javier también lo sabe, implican una logística y un alineamiento de un montón de cuestiones que luego se trazan también en este caso en la propia problemática de la planificación. Con Fernando hablábamos hace un ratito de lo difícil que es involucrar a todos los actores que remiten a la propia planificación de nuestras ciudades, y creo que tiene que ver también en este caso con apostar a mejorar esa problemática y apostar a que cada vez más existan este tipo de eventos horizontales, donde todos podamos generar un conocimiento en común. Así que muchas gracias a todos por participar. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Quería adherir obviamente a las palabras del vicedecano y el secretario de posgrado, y en este contexto destacar la importancia y la necesidad de estos espacios de encuentros. Esta semana hemos tenido la posibilidad de tener el lujo de contar con el doctor Murillo, que nos está impartiendo un seminario de doctorado que se denomina de las transformaciones urbano-territoriales y los desafíos de la planificación y su reforma en el siglo XXI. Y justamente en esta articulación sobre la formación, la continuidad de la formación académica en el grado, en el posgrado, a través de las distintas carreras de especialización, maestría, doctorado, en este caso el doctorado, la máxima instancia académica de la universidad, es fundamental este espacio para poder articular esa formación académica con la investigación también en nuestra facultad y en nuestra universidad con los centros de investigación, como es el caso del CURDIUR,
y justamente con la práctica profesional, con la gestión. En este sentido, el rol del Colegio de Arquitectos es clave, y también así muchos de los participantes de este seminario, destacar justamente docentes de nuestra casa de estudios, y también así actores claves en lo que implica la gestión de las políticas públicas. Entonces, esa tríada en la formación, en la investigación y justamente en la práctica profesional es fundamental para poder lograr esas transformaciones territoriales, posibilitar estas reformas necesarias para realmente proyectar en conjunto hábitats más inclusivos e integrales. Así que muchísimas gracias por estar presente y abrir posteriormente la importancia de su participación en general, al diálogo, a las preguntas, aprovechar estos expositores de lujo que contamos hoy, y así a seguir intercambiando este diálogo necesario en nuestra universidad pública. Así que muchas gracias. Bueno, los invito a Rubén, Lorena y Javier. Bueno, este bloque cuenta con la participación en primer lugar, de Lorena Wexler. Lorena es doctora en urbanismo por la Universidad Politécnica de Cataluña, es profesora de la Universidad Nacional de San Martín, directora de un centro de investigación, el Centro de Investigación de Territorio, Transporte y Ambiente, y investigadora de CONICET. Javier, bueno, lo conocen más seguramente. Lorena viene justamente es una de las invitadas a una actividad de posgrado, junto con Fernando, digamos, así que un poco son la excusa o lo que nos permitió, digamos, generar este encuentro. Javier es también doctor en la Universidad Politécnica de Cataluña también, ¿sí? Profesor de nuestra facultad en el área de urbanismo, es director del CURDIUR, del Centro Universitario Rosario de Investigaciones Urbanas y Regionales, que hoy es una unidad ejecutora del CONICET y de la UNR, es también investigador de CONICET, y no sé qué más agregar, nada, ¿no? No me olvidé. Y Rubén fue profesor hasta muy poquito de nuestra casa, fue presidente del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la provincia y hoy es presidente del Distrito 2 del colegio. Fue además secretario de Planeamiento y director del programa de la Costa. Así que, bueno, él nos va a dar su visión. ¿Están? Arranca Lorena. Bueno, buenas tardes. Hay una presentación, no sé si me cuesta, bueno, gracias por la invitación, un lujo estar acá compartiendo esta mesa. Me cuesta hablar sin figuritas atrás, así que, bueno, un poco me toca hablar a mí de los desafíos desde la investigación, ¿no? Un desafío hablar de los desafíos de la investigación urbana en este contexto, pero bueno, un poco lo que voy a hacer muy brevemente es dar una perspectiva desde la investigación en el CITA, que es este Centro de Investigación en Territorio, Transporte y Ambiente, que está en una universidad del conurbano, que es la Universidad Nacional de San Martín, y una universidad que tiene un fuerte compromiso con el territorio, con el propio territorio municipal, y que entonces pretende ser una investigación aplicada y salir del espacio, de las paredes, digamos, de la universidad para tener una incidencia en el territorio. Hay un consenso, digamos, de que desde los 90 se discute la necesidad de nuevos modelos y metodologías de investigación y planificación urbana en el sentido
de la insuficiencia de instrumentos que se muestran rígidos, como bueno, la planificación por los usos mediante usos del suelo, zonificación, indicadores poco flexibles, etcétera. Ya se ha acordado, digamos, que no se trata de diseñar la ciudad, sino que es necesario comprender y gestionar sistemas más complejos, más diversos, y esta palabra que aparece mucho, que es de inciertos, la incertidumbre, ¿no? Que hacías mención en la introducción. A esto se suman desafíos como los del cambio climático. Ahora estamos todos con la inteligencia artificial, como la usamos para la investigación, como con una especie de fascinación y a la vez con un poquito de miedo de qué va a pasar con eso. A la vez se acentúan procesos que ya estaban, como procesos de polarización social, etcétera. Y en ese contexto, bueno, tan grande, quería mostrar del otro, dale. Hacer bueno, hice un punteo de 5 temas que para nosotros son desafíos desde el centro de investigación y que buscamos trabajar con las investigaciones que hacemos. El centro funciona desde bueno, no importa, yo sigo hablando porque les cuento. Ahí está el edificio del 3IA, donde funciona el centro de investigación, que depende directamente del decanato de la Escuela de Hábitat y Sostenibilidad, y la Escuela de Hábitat y Sostenibilidad se compone de estos 3 institutos que están acá al costado: el Instituto de Arquitectura y Urbanismo, donde está la carrera de Arquitectura y Urbanismo, el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental y el Instituto de Transporte. Y este centro un poco viene a promover investigaciones interdisciplinares que saquen provecho, digamos, del capital humano y de los saberes existentes en los 3 institutos y promuevan esta investigación multidisciplinar. Entonces, pasada porque hay muchas figuritas. Y entonces la idea era que hay 5 temas, digamos, sobre los que estamos trabajando y que son bastante transversales a todos estos trabajos que están en marcha. Algunos ya los terminamos, porque son investigaciones cortitas, pero desde el 2023 que estamos buscando esta integración o esta transversalidad de entender la tríada como una tríada indisoluble, ¿no? Como transporte, territorio o hábitat y ambiente. Tienen que pensarse de manera, no pueden ir por carriles separados, sino que tienen que pensarse de manera conjunta, por lo menos en una agenda de investigación urbana. La primera cuestión es casi propia de la conformación del centro, que es esta idea de hibridación disciplinaria y compatibilidad ambiental, construcción de saberes situados, integración de tecnologías digitales, vinculación entre movilidad y usos del suelo, patrimonio vivo y regeneración urbana local. Y solo por ilustrar esta idea de hibridación, por ejemplo, la trabajamos enfrente del campus de la Universidad Nacional de San Martín. Hay un barrio que se llama Villa Lynch, donde las manzanas son como estas, donde se mezcla la industria y la vivienda, y la planificación tradicional lo que busca es sacar la industria de estos tejidos y promover una residencialización de este barrio. Con una doctoranda estamos trabajando sobre la idea de que es posible o es deseable mantener una mixtura urbana viendo o estudiando los impactos de esta industria, que es una industria de grano muy chiquitito, de muy antigua formación, de una raíz de una inmigración judío-polaca que se instaló con talleres de industria textil, etcétera. Y bueno, lo que tratamos de estudiar esto morfológicamente, pero también midiendo impactos ambientales como es la calidad del aire, el tráfico, o sea, tratando de hacer un cruce entre variables ambientales y variables morfotipológicas para poder entender desde todas estas perspectivas el funcionamiento de estos tejidos urbanos.
y, por supuesto, avanzando hacia cómo sería una renovación compatible con esta configuración urbana. La idea del saber situado tiene que ver con involucrar a todos los actores, o sea que no hay un saber académico nada más, sino que hay un saber que se co-construye, que se construye de abajo arriba, y donde el conocimiento de los vecinos, de las organizaciones sociales, del gobierno local, tienen mucho que decir en esta generación de conocimiento. Trabajamos con barrios populares en la cuenca del Reconquista a partir de metodologías participativas en un contexto de mucha vulnerabilidad social, pero también ambiental. Está el SEAMSE, que es el lugar el relleno sanitario más grande de Latinoamérica. Entonces son organizaciones informales construidas sobre suelos de relleno exacto, y entonces, bueno, trabajamos con metodologías que no son nuevas, como son las del mapeo participativo. Esto es, dentro de los talleres de proyecto, la identificación de estas problemáticas y el redibujo del territorio a partir de estas variables ambientales, y a la vez tratamos de implementar otras metodologías, como son las caminatas auditadas, que es decir, entrevistar mientras se camina. En este caso, este proyecto lo que busca es entender las problemáticas del espacio peatonal, o sea, cómo los habitantes utilizan el espacio cotidianamente, con qué problemáticas se encuentran, y en este sentido buscamos esta construcción de saber situado, con mapeos de rutas cotidianas, donde, bueno, surgen informaciones, cada una de estas cosas podría estar hablando ahora, surgen informaciones súper interesantes de cómo se percibe, o sea, cómo nosotros o sea, previamente a esto hay un relevamiento técnico, ¿no? Y uno se encuentra con una información que es muy complementaria y enriquecedora de estos relevamientos. Y tratamos, esto lo hacemos con el gobierno local, con los articuladores territoriales. Hay más de 45 articuladores territoriales en el municipio de San Martín, y con esa información construimos este tipo de mapas mostrando los recorridos prioritarios, las barreras que hay, los obstáculos en la peatonalidad, los motivos de esos recorridos, etcétera, y estamos explorando la utilización que ese es otro desafío, de tecnologías, aplicaciones móviles, para poder construir también mapas colaborativos, para relevar. Hay un problema, un desafío, es la falta de información, digamos, en estos contextos, y poder... bueno, estas son las cuestiones que salen. La aplicación es QField, y bueno, y en el tema de las tecnologías, de la integración de las tecnologías digitales, utilizamos también, en una colaboración con la Universidad de Bristol y de Auckland, una aplicación para teléfonos móviles para poder entender cómo la cuestión del ruido y del verde, la cobertura vegetal, impactan en la predisposición o en el tema es la caminabilidad, ¿no? Cómo hay factores ambientales que condicionan o no esa caminata cotidiana. Y entonces tenemos variables de datos duros, digamos, y acá hay otro desafío, cómo cruzar datos duros con cuestiones de percepción. Decía que un cuarto, y ya casi termino, es esta idea de vinculación entre movilidad y usos del suelo, ¿no? Trabajando con gente del Instituto de Transporte, bueno, tuvimos que compatibilizar metodologías para, por ejemplo, evaluar cómo el impacto que tienen los locales de uso nocturno en la movilidad cotidiana, frente a una demanda del propio municipio preocupado por la instalación de cervecerías, digamos, en los barrios, en específico en el sector de Villa Ballester. Trabajamos con información georreferenciada, viendo la polarización de estas actividades. Instalamos
cámaras en la vía pública para poder contabilizar los viajes, y adaptamos una metodología que son los TRICS, que es las tasas de viaje, digamos, en función de una variable, en este caso de los metros cuadrados de superficie de cervecerías, restaurantes y discotecas. Entonces podemos saber cuánta gente, cuántos son los picos de viajes, en qué modo, cuál es el perfil etario, qué espacio de estacionamiento se necesita, y eso es una herramienta muy útil para el municipio para poder generar habilitaciones o no de nuevos locales. Bueno, eso lo extrapolamos, trabajamos con casos testigos, pero lo extrapolamos a todo el municipio, y como somos arquitectos también estudiamos las tipologías, cómo se ocupa la vereda, si hay terrazas, dónde se generan los embotellamientos, etc. Y la última cuestión que nos preocupa y que también la tenemos en el propio territorio es San Martín es un territorio muy urbanizado, o sea, no tenemos problemas de nuevos crecimientos, pero sí de renovación de tejidos existentes. En esas renovaciones muchas veces se pierde mucho patrimonio. En el caso de San Martín hay patrimonio industrial y ferroviario, un patrimonio que no está catalogado y que a partir de algunos primeros relevamientos fotográficos como estos de Sebastián Sabino, pero también de una tesis de maestría en marcha, y hay también una maestría en patrimonio que funciona dentro de del Instituto de Arquitectura, donde se trabaja esta idea de patrimonio vivo, ¿no? Buscamos, bueno, tratar de poner en valor estas arquitecturas, más que estas arquitecturas, estas historias, son historias, son tecnologías, son memorias, muchas veces es un patrimonio que es intangible, pero que forma parte de la identidad de estos barrios. Por ejemplo, este trabajo de Fernando Carles está recuperando a partir de listados de industrias, está como redibujando el mapa del distrito textil a partir de estos trabajos de archivo, digamos, y creo que esta era la última. Bueno, y esta sí es la última. Como todos estos trabajos tratamos de hacer un puente también con el grado, ¿no? con la carrera de arquitectura. Entonces, por ejemplo, este es un proyecto final de carrera en el barrio de Villa Lynch que propone mixtura de usos, pero a partir también de la recuperación de una industria abandonada pero existente. Bueno, más que todo para ejemplificar este vínculo también con el grado. Y bueno, y esto sería todo. La idea sí que me parece importante es este rol de la universidad, digamos, como puente entre este saber académico y este saber situado, digamos, y el rol sobre todo en este contexto que puede cumplir con los actores del territorio. Bien, bueno, gracias Lorena y todos y todas las que te precedieron también. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar, por haber acudido a esta convocatoria, que en realidad cuando la pensamos, lo planteamos, ¿no?, como una cuestión de inaugurar el año urbanístico, ¿no?, de la formación, y voy a hablar y me voy a abocar un poco a esto, que es un poco el tema que definimos en el panel, ¿no? Lorena hizo unos aportes de la investigación. Yo voy a hacer unas muy pocas reflexiones, ¿no?, sobre el rol de la formación y principalmente de posgrado. Pero bueno, el saludo a todas y todos tiene que ver porque uno de los roles, de las funciones, ¿no?, del posgrado es justamente generar un ámbito de debate. Excelente el trabajo de ustedes en la Universidad de San Martín, en el centro, este carácter interdisciplinar, porque el territorio está atravesado por diferentes saberes que los estudian, ¿no? Y entonces, claro, siempre es una dificultad. Después, bueno, Rubén
que le toca más el caso del marco profesional, las profesiones se dividen y claro, y a veces cuesta entonces lo interdisciplinar, pero el territorio está atravesado por todas estas cuestiones, ¿no? Pero claro, y ustedes, como muy bien lo hacen, desde el laboratorio científico, se podría decir, definen un método, ¿no? Como el que nos transmitiste. Un método que puede tener distintas variaciones, ¿no? Claro, ¿qué hace el posgrado, no? Un método que se ajusta en laboratorio, que hoy en día, como se entiende la ciencia, se entiende participativamente, y más en el caso del territorio, ¿no? Entonces se releva, se incorporan distintas fuentes, ¿no? Pero claro, se procesa en un laboratorio, si bien en feedback, ¿no? Con la sociedad. El posgrado ya es abrir un poco más el debate y poner todo eso en juego en un espacio que es de formación, pero que es de experimentación, digamos, ¿no? Porque bueno, todo eso que la investigación por momentos no da, lo tenemos a prueba ensayando propuestas, análisis, propuestas, y es ahí donde yo resalto que es un lugar de encuentro, ¿no? Como están ahora, ex estudiantes de la carrera de especialización, que iniciamos una nueva corte mañana, de la especialización en planificación urbana y territorial, nuevos que van a empezar mañana en esa corte, ¿no? Que se cruzan, algunos estudiantes que vemos de grado, y aquí ya voy dejando una pregunta para el debate y después para Fernando, ¿no? ¿Cómo estudiamos el territorio y cómo nos formamos en el territorio? Desde el grado, desde el posgrado, desde ambas. Ahora, hay una coincidencia entre lo que es la formación y la planificación que podemos decir que le cabe un adjetivo para ambas, ¿no? Y ahí es, yo creo, un punto de confluencia. Siempre decimos que la planificación es una actividad permanente, continua, digamos, porque siempre hay que estar planificando. ¿Por qué? Porque el contexto cambia, ¿no? Entonces hay que ir readecuando, hay que ir evaluando lo que planificamos, ¿no? Y reformulando. Y también decimos, la formación es continua, y más hoy en la universidad y en estos contextos tecnológica y socialmente cambiantes y cada vez a más velocidad, ¿no? Y entonces es ahí, digamos, ¿no? En este festejo, en esta alegría, porque bueno, venimos de trabajar con Fernando, con toda su experiencia en un seminario de doctorado, ¿no? Toda su experiencia global, desde su rol como personal de ONU Habitat, y también desde sus programas en la FADO y en la UBA de formación. Y mañana inauguramos con el seminario de análisis territorial, abriendo una nueva corte de la carrera de especialización en planificación urbana y territorial, ¿no? Entonces, un poco con todas estas actividades, cuyo rol reivindicamos como un lugar de encuentro que venimos, en donde viene gente que trabaja en municipios, empieza a venir gente también que desde el rol privado empieza a entender que esto es un problema y que debe abordarse, estudiarse y saber trabajar adecuadamente en base a un saber y una tradición que en otras sociedades está más avanzado, y que en un territorio que cada vez se nos vuelve más complejo en nuestro contexto, porque estamos en una fase de crecimiento en donde ya los problemas y las problemáticas tienen otra escala, y de ahí la necesidad también de formación. Y de ahí también, y con esto te cedo la palabra, Rubén, cómo lo implementamos también dentro de lo que es la práctica profesional, porque está bien la instancia de investigación, somos investigadores, nosotros estamos en el CURDIUR, muy cómodo, es más, nos dedicamos a eso. El colegio nos dice que no hagamos el trabajo porque lo tiene que hacer el profesional, y eso está bien, y tenemos que organizar esa tarea de profesión, ¿no? De urbanista, que más allá de las denominaciones, pero que tiene que entender este conjunto de problemáticas que vemos en los laboratorios, que debatimos, ensayamos propuestas en los posgrados, en la formación, pero que después nos lo tenemos que medir en un contexto de ejercicio profesional. Así que de mi parte, eso era lo que quería aportar, y lógicamente invitarnos a que se acerquen tantos al laboratorio, ¿no? En el caso del CURDIUR,
el centro de investigación, pero también a las propuestas de posgrado, como estos días hemos estado trabajando con Fernando, y que también vamos a empezar mañana, y que va a haber muchas más propuestas, tanto en el doctorado como en la especialización, ¿no?, alrededor de estas problemáticas. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Agradecerle a la facultad, al CURDIUR, la presencia de Lorena, de Fernando y de todos quienes están aquí presentes. Yo pasé muchos más años acá adentro que los poquitos que no formo parte de lo que hoy todo el mundo llama castas. Son apenas 4 años en la provincia y 2 y ya me jubilo, así que por lo tanto es poquito en el tiempo que duran las instituciones. Pero bueno, por un lado contarles qué hemos intentado hacer desde que estamos participando en el colegio en relación a estos temas de la planificación. En primer lugar, se generaron 2 cursos que hicimos en este momento que estaba en el colegio provincial para todos nuestros distritos. No vamos a contar, estamos representados en un solo colegio en toda la provincia con 6 lugares o sedes en Venado Tuerto, Casilda, Rosario, Santa Fe, Rafael y Reconquista. Primero fueron la generación de un curso que tuvo una participación casi de mitad y mitad, donde participaron personal técnico de algunas comunas e incluso de algunos municipios grandes, pero sobre todo también muchos profesionales jóvenes recién recibidos. El proyecto o el curso se llamaba Herramientas Básicas para la Planificación y la Gestión Urbana, que tenía un poco la idea de poder transmitir como el menú de herramientas mínimas que se deben tener como para poder trabajar en forma ordenada, planificada y con algún criterio de sostenibilidad en el tiempo, cosa que como un poco también transmitía Marcelo, quien agradezco, quien está hoy en el colegio de la provincia, un poco la problemática que tiene la provincia de muchas localidades chicas con problemas que de una escala muy mínima, pero que se repite a lo largo de toda la provincia. Entonces, esta idea de estas herramientas mínimas de planificación que sí o sí hay que tener y cómo esas tienen un proceso de gestión. Entonces, el curso, que tuvo, la verdad que muchísima aceptación, terminaba con un trabajo final donde quienes participaban tenían que presentar un proyecto desde los objetivos, cómo se iba a realizar, a formular el proyecto, cómo se iba a gestionar y cómo se iba a financiar. Y eso, el trabajo final, el desafío que tenía era una exposición de 15 minutos cuando uno de estos personajes que había habitado el curso tenía la posibilidad de sentarse frente a un presidente o una presidenta de la comuna y tratar de venderla en el buen sentido ese proyecto que traía un cambio, una transformación. El segundo curso ya se hizo en conjunto con la Dirección de Ordenamiento Territorial de la provincia, tuvo más el objetivo de trabajar sobre precisamente los equipos técnicos. Y en realidad el resultado también fue muy bueno, pero la demanda que cruzó a los 2 cursos fue precisamente el planteo de quienes trabajan en los equipos técnicos, es que estaba todo bien, no hacen solo eso, en las comunidades chicas que se encarga de la zanja, del pavimento, de si hay alguna oficina de obras privadas, y aparte trata de ordenar y planificar aún en lo mínimo de definir cuál es el suelo urbanizable y el suelo rural, que ya sería un enorme logro si por lo menos en todos lados ocurriera. Pero lo que decían y lo que demandaban era precisamente que el problema no estaba en la falta de tiempo, sino en la incapacidad de poder lograr que esos presidentes o esas presidentas comunales, o en algunos casos algunos intendentes, pudieran entender el valor que tenía esto, que no solo se trataba de seguir agrandando en un territorio que es plano, que no tiene dificultades, es muy fácil crecer y seguir desarrollándose sin tener en cuenta esta problemática.
Luego también tuvimos la oportunidad de un convenio marco con la facultad, hacer un convenio específico con el Curdiur, que fue el año pasado, y creo que bueno, el colegio, ante el desafío casual, cuando nos enteramos a fines del 2024 que había una posibilidad de reforma de la Constitución, tratar de sumar para que algo fuera posible, que la posibilidad de que la planificación y el ordenamiento territorial, si pasaba, que se reformaba la Constitución, pudiera tener cabida. Eso fue en el desarrollo del 2024, bueno, sumar, invitar a las facultades, tanto la de Rosario como la de Santa Fe, como la Católica de Santa Fe, al Curdiur como instituto, e incluso, siempre lo cuento porque invité a quienes habían sido los dos directores, la directora Mirta Levín, a Ricardo Kinsland de LECOM y a Héctor Floriani, que en ese momento ya estaba en el cargo, a una reunión en el mismo horario sin decirle a cada uno que iban. Entonces fue, cuando se encontraron, claro, creo que fue una reunión maravillosa porque todos estos pruritos y esas cosas, a veces esas miradas chiquitas que todas y todos tenemos, ejerciendo la arquitectura, o en este caso, en el rol que habían tenido y que tenía en este caso Héctor, fue rápidamente cuando yo les planteé, bueno, está esta posibilidad, es una posibilidad, no sabemos qué va a pasar, ¿qué deberíamos incorporar en la reforma de la Constitución? Y automáticamente salió la unidad de la necesidad de que la planificación y el ordenamiento territorial fueran. Por supuesto, después vino el desafío de casi 2 meses, de escribir algo, y cada uno con su librito. Bueno, finalmente también fue otro desafío tratar en 2 carillas, hacer una propuesta, eso lo presentamos en Rosario a diputadas y diputados que tenían proyectos de la reforma de la Constitución, tuvo aceptación, luego hicimos una presentación en Santa Fe y lo ingresamos por Cámara de Diputados y Senadores por las dudas. Eso fue en septiembre del 2024, septiembre-octubre. En diciembre, cuando no se sabía si sí o si no, en un trámite relámpago se aprobó el proyecto de la necesidad de la reforma y entre los temas quedaron incluidos como posibles de tratar, no de los que se iban a reformar, que eran sí o sí, eran 41 artículos, la posibilidad de tratarlo. Bueno, el desafío fue al año siguiente, cuando ya se había aprobado esto y tenía fecha de iniciación la reforma de la Constitución, tratar de elaborar el programa. Creo que fue un trabajo arduo. Desde el colegio nos tocó en general no escribir y tratar de decir muchas cosas, sí mantener ese objetivo, y creo agradecer en este ámbito también al Curdiur porque fue un poco quien trabajó a la par, impulsando, siguiendo y tratando que en las facultades entendieran, porque en general muchas veces nos planteaban: yo no puedo decidir, soy la autoridad, tengo un consejo directivo, pero en realidad habían trabajado la mayoría de quienes enseñan a sus alumnos las cuestiones de la planificación y del urbanismo. Entonces nosotros decíamos, si no podemos opinar o escribir los que le enseñan a los alumnos, estamos complicados. Pero bueno, finalmente creo que se avanzó, había 3 artículos porque nos recomendaban que tenían que ser sumamente sintéticos, y eran tan sintéticos con unos enormes fundamentos, porque nos decían que la reforma era un tema que no les iba a importar, que la cosa estaba, por supuesto que la prioridad era la posibilidad de la reelección, pero finalmente salieron, casi todo lo que se escribió tenía que ver con los fundamentos, y no con lo que habían sido los artículos. Por eso aparecieron el tema de las áreas metropolitanas, la asociación de ciudades, bueno, la planificación, el ordenamiento, el derecho a la ciudad. Y creo que fue exitoso en ese sentido. Se hicieron 2 jornadas, una en Rosario, donde participó Freddy Garay, Marcelo Corti y, bueno, ya me había Mario Isgro, que había sido ministro de Planificación de Mendoza, un poco con esa variedad.
creo que fue con una enorme participación, no solo de los ámbitos académicos, sino de colegios profesionales, de distintas asociaciones y demás, y me parece que eso fue importante. Esa actividad se repitió también en Santa Fe, llevada adelante y coordinada por un instituto de la Universidad Nacional del Litoral, y bueno, finalmente pasó lo que pasó, ¿no? Todo esto es un enorme material y un enorme desafío de acá en adelante, entre ellos la Ley de Ordenamiento Territorial, que ya tenemos una media sanción, pero hay que ir por eso. Tenemos desde la aprobación, desde diciembre creo que fue que se aprobó la nueva Constitución, hay 2 años para tener una Ley de Ordenamiento Territorial, que será continuar con la que estaba o pensar en una nueva, pero creo que ahora tenemos que despabilarnos y volver a trabajar, porque seguramente hay otras prioridades y no será tan fácil como pensaba, ¿no? Parafraseando. Pero creo que es el enorme desafío que tenemos como colegio, de seguir insistiendo desde el colegio, de sumando no solo a las instituciones, a las facultades, sino muchas organizaciones, pensando que es una mirada transdisciplinar, pero sí en la necesidad de que tengamos una ley de ordenamiento territorial. Pero fundamentalmente el trabajo político de que si tenemos una ley, la ley después pueda hacerse carne, se pueda ir de a poquito poniendo en práctica, porque si no, de nada vale. Entonces, en este sentido, un poco lo que planteaba Lorena, y es lo que yo siempre le venía planteando a Javier, en general a la facultad, por donde tenemos muy buena relación, es importante para el colegio esta relación tan, no solo amigable, sino en términos de juntar, digamos, el ejercicio de la profesión con donde está la formación de grado y de posgrado. Pero que también es un desafío para nosotros que la formación del colegio también corra en ese sentido. Y hoy estamos trabajando en la reforma de nuestra ley, que tal vez sea una reforma o una nueva ley, donde también queremos reivindicar la obligación del colegio por ley de la formación continua de los profesionales. No porque no vamos a inventar un instituto y una carrera de especialización, pero sí en este trabajo conjunto, porque en realidad, hoy lo plantea Marcelo, hay muy poca gente formada en relación a lo enorme de la problemática que está instalada. Entonces nosotros también a veces discutimos por qué la universidad tiene que hacer un plan. ¿Lo puede hacer? Lo puede hacer. Pero también tampoco es decir la universidad no, solo los profesionales, porque bueno, hoy tenemos no tenemos la cantidad de profesionales preparados, pero sí creo que el desafío es de este trabajo entre la academia, entre la investigación y la profesión, de tener un cuerpo mucho más robusto, fundamentalmente para poder llegar en forma conjunta a las gestiones políticas, que en definitiva son quienes, cuando se comprometan y entiendan esto, precisamente es cuando pasan las cosas. Las experiencias exitosas que ha habido en algunas ciudades, en algunos momentos, o en la provincia en algunos momentos, tienen que ver con eso, cuando se piensa en términos de planificación a mediano y largo plazo, pero entendiendo también que el que gestiona políticamente tiene una urgencia. Entonces, no es vivir de la urgencia, porque el resultado de la suma de acciones no da un resultado final, pero tampoco pensar, como por ahí transmite un intendente de una de las ciudades más grandes, que construir un plan lleva demasiado tiempo, entonces la sucesión de ordenanzas, en definitiva, después van a construir un plan. Eso lo vivimos en carne propia, no es lo que está pasando, no es lo que va a pasar, y en general, en vez de avanzar, estamos como retrocediendo. Entonces, bueno, el compromiso del colegio es seguir trabajando en esta dirección, tener la opinión especializada, aún en las problemáticas que se presentan día a día, no solo en Rosario, sino el problema, diría, que está como, a pesar de todo, como demasiado planificada. El problema es menor en relación a lo que está pasando hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur, donde desaparecen
los periurbanos, las áreas de las quintas y demás, y todo se transforma en nuevas urbanizaciones, donde se urbaniza sin ningún tipo de condiciones, sin ningún tipo de equipamiento, sin ningún tipo de prevención en la recolección de residuos, en el transporte, una política de transporte. O sea, hay un trabajo enorme para hacer. Y entonces la opinión para el colegio que le toca, dar una opinión, tampoco está bueno hablar en nombre del colegio sin la suficiente robustez. Entonces me parece que me parece que es muy importante la experiencia, lo transmitido por Lorena, donde hay en una gestión la permeabilidad para entender que hay un montón de conocimientos, y esa gente que tiene mucho conocimiento también entender que sirve solo si resuelve problemas y mejora las condiciones de las ciudades. Así que el compromiso del colegio es seguir en esta dirección y hacer todo lo que podamos hacer para que nuestra matrícula sienta la necesidad de formarse, de capacitarse y poder capacitarse en el tiempo para, en definitiva, creer que la planificación es una buena señal, y aún a los que veneran al sistema capitalista, cuando más se planifique, mejor serán las reglas de juego, serán más parejas y no viviremos de excepción en excepción. Bueno, sí. Sí, cierto. Sí, lo que no comentó Rubén, pero me recuerda un poco Javier, es que en el posgrado que estamos iniciando, el colegio, digamos, va a participar con unas becas para algunos de los profesionales que se acerquen, de los graduados, ¿no? Así que eso es también otra forma, digamos, de entrelazarnos. Bueno, y finalmente Fernando es doctor, ahora te doy el micrófono, te digo un poquitito para los que no lo conocen, es doctor también en urbanismo de la UBA, es representante en Argentina de ONU Habitat, dirige la maestría de planificación, ¿cómo se llama? Urbana y regional en la UBA y otros programas. Y además, bueno, ha trabajado, ha liderado misiones de la ONU y asesorado, digamos, y asistiendo a proyectos del Banco Mundial, del Banco Interamericano, así que nos puede dar una visión de algunos temas de carácter bastante más global, ¿no? Bueno. Muchas gracias, no sé, paso o me quedo acá, como quiera. ¿Sí? Tengo para jugar un poco. Bueno, buenas tardes. Es un placer estar hoy con ustedes aquí. Me gustó mucho el panel, me parece que es muy rico. Yo estaría terminando mi semana, estuve desde el lunes interiorizándome de las actividades que ustedes desarrollan y participando de este curso al cual se hizo alusión previamente sobre reforma de los sistemas de planificación. En ese sentido te agradezco al CURDIUR y a vos personalmente por la invitación, así que es un verdadero placer. He aprendido muchísimo del planeamiento y de la experiencia que tiene acá la Universidad de Rosario y realmente me siento muy contento de poder entender en mayor profundidad los desafíos que tiene la universidad pública y simpatizando también como parte de la universidad pública cómo podemos trabajar conjuntamente para superar algunos de esos desafíos. Así que por mi parte nomás agradecer y también reconocer por una parte algunos hallazgos que por lo menos creo que el cierre del curso de hoy con este panel creo que es muy complementario y quería puntualizar algunas cosas que me fui anotando a lo largo que lo fui escuchando, ¿no? En primer lugar, encuentro muy seductor todo lo que contó Lorena respecto de este rol de la universidad como puente, ¿no? Y me parece que las
5 metodologías y análisis que ella presentó nos ilustran muy bien cómo un puente funciona en vincular una realidad que a veces no es deseable, ¿no? Y particularmente conozco muy bien la zona donde Lorena trabaja y sé que para distritos que han sido industriales y que muchas veces queda infraestructura obsoleta, la presencia de alguien que piense cómo se refuncionaliza y cómo se vuelve a poner en valor todas estas infraestructuras con la gente que vive es fundamental, ¿no? Entonces ahí enfatizaría mucho la importancia de esa investigación aplicada, investigación situada y ese rol de puente, ¿no? De vincular. Quizás muchas veces nosotros estamos acostumbrados a pensar, bueno, si la población no demanda nuestros servicios, nos dedicamos a investigar otra cosa, pero acá hay una cosa muy proactiva, ¿no? Vamos donde están los problemas y vamos con la última tecnología y con el desarrollo más aplicado para poner a disposición de nuestra gente las mejores soluciones. Así que en ese sentido me parece fundamental lo que ella presentó. También no quisiera volver a repetir porque si no vamos a seguir con la misma presentación, pero me parece estas metodologías y evidencias de una investigación situada nos hacen realmente ver que ya no se trata solo del enfoque de investigación, casi me animaría a pensar que CONICET y nuestras instituciones hoy están interpeladas a pensar no solo en el rol tradicional del investigador como lo conocemos en formatos más rígidos, sino un rol mucho más proactivo, mucho más presente y mucho más práctico, ¿no? De llevar adelante soluciones más que solamente realizar diagnósticos, como a veces estamos acostumbrados, ¿no? En ese sentido paso un poco a la segunda presentación, la tuya, Javier, que me parece que este desafío de la formación continua nos interpela. Ahora veo a muchos de ustedes muy jóvenes, no sé dónde esté mi amigo Pisani, ¿no? Que sí, lo conozco ya está, de hace muchos años y muchas veces hablo con él y con otros jóvenes que, bueno, ahora estás haciendo el doctorado, sí, pero por favor no me corran más el arco porque si no nunca voy a terminar de formarme, ¿no? Este tema de la formación continua, pero que no asuste a los jóvenes, que implique llevar adelante una carrera de grado, una carrera de posgrado, pero que de alguna manera encontremos el punto de equilibrio donde la formación es la suficiente para salir a operar, trabajar profesionalmente y que la formación, si bien es importante que sea continua, sea la suficiente como para poder dar respuestas a esas necesidades sociales que tenemos y que todos conocemos muy bien. Entonces la mayor aspiración sería que se formen, que se gradúen, que no haga falta posgrados, que aquellos que quieran tener un conocimiento específico puedan volver a formarse en esta educación continua, pero que el conocimiento que tengan en grado sea suficiente como para ya poder operar y poder dar respuestas innovadoras con toda esa carga de investigación y de saberes que presentó Lorena. Ahora, esto implica un desafío también para ustedes, ¿no? Como alumnos, y creo que en esto las nuevas tecnologías facilitan en tener un menú personal casi los invitaría. Los que están cursando carreras de grado, es fundamental pensar en qué van a trabajar y armar su propia hoja de ruta de qué conocimientos necesitan. Casi como que también en términos de formación cambió el paradigma. Antes íbamos, decíamos, bueno, tengo tantas materias, ahora no. Ahora ustedes con sus propios medios pueden hacer, yo quiero trabajar en la problemática de los pueblos de la provincia de Santa Fe y para eso necesito saber de ambiente, necesito saber de un montón de cosas que tal vez en la matrícula profesional de grado no estén, pero ustedes la pueden demandar. Y eso me parece que es un mensaje importante. No es que se van a volver viejos estudiando, sino que ustedes mismos pueden ser proactivos y no importa acá el título, sino saber qué conocimientos necesitan para resolver qué problemas. Y también la convocatoria a esta investigación-acción, en donde la formación no es solo a ver qué me enseñan, sino qué demando yo. Y esto me parece que es un cambio importante, generacional. Yo no me quedo a esperar, a mí me pasa, y se los decía a los chicos
del curso de doctorado, que a mí últimamente me da miedo ir a dar clase porque voy y las preguntas ya no es como antes que uno venía y contaba todo lo que uno sabía y lo que no sabía no lo ocultaba. Ahora permanentemente estamos interpelados por los jóvenes, ¿no? Entonces esto en cuanto al desafío de la formación continua. Y también la cuestión esta de aplicarlo, ¿no? Me parece muy valioso en todos los ejemplos que he visto, y te agradezco recorrer. Yo veo que acá Rosario tiene una gran experiencia de aprender haciendo, ¿no? Todos los ejemplos vos me llevaste. Ayer visitábamos un silo y pensaba, y me dice, no, es un hotel, lo visitamos, de hecho, ¿cómo se diseña un silo que es circular y con unas medidas muy estrictas para acomodar un hotel adentro? Pero bueno, ustedes buscaron la vuelta, me contaba que realizaron concursos, también escuchaba a Rubén con el tema del planeamiento, cómo incorporamos estas infraestructuras que estaban existentes, pero ahí yo valoro y reivindico mucho ese espíritu rosarino, proactivo y campechano de resolver problemas, pero también de aprender de esos problemas. Y algo que me pareció fundamental fue la visita al batallón, ¿no? Al predio del batallón, donde realmente me quedé muy sorprendido de la cantidad de innovaciones que estaban en el mismo proyecto. Se financió obras de vivienda con la captura de plusvalía y se creó un predio en una zona que había un paredón. Ustedes lo deben conocer, así que no hace falta contarlo. Entonces, en ese sentido, me parece que el aprender haciendo es una gran regla. Es algo que realmente el resto del país podemos aprender de Rosario porque esa proactividad les resulta y tiene una ciudad hermosa, dicho sea de paso. Y ya cerrando un poco la parte de la aplicación de los colegios y de la importancia de los colegios, me parece como muy importante todo lo que Rubén compartió respecto de esa articulación. Creo que acá ustedes corren con trampa, porque usted fue profesor de acá de la facultad y no es lo normal de los colegios, ¿no? Muchas veces los colegios, el profesional, y acá vamos a hacer un poco de chiste, ¿no? En general los profesionales, a mí me pasa con todos los graduados que dicen estos colegios no te aportan nada más que cobrarte la matrícula. Acá, acá la gran ventaja es que al haber sido usted profesor, entiende el esfuerzo y lo que implica formarse. Y esto creo que es una ventaja importante, porque ya no hay una relación institucional fría y descarnada a ver cómo hacemos para que los graduados nos paguen. A mí me decía muchas veces, usted tiene que enseñarle a los alumnos que tienen que pagar la matrícula y colegiarse, y que no nos eludan, pero me parece fundamental esta cuestión de un buen vínculo institucional entre el Colegio de Arquitectos, la universidad, porque si no es así, esto repercute en la práctica. Después ocurre esto que hablábamos de situaciones urbanísticas que son problemáticas, donde no hay ningún profesional que se hace cargo y no hay ningún colegio que actúe con poder de policía, ¿no? Y esto también lo quería enfatizar un poco en función de todo lo charlado. Es muy importante que cuando ustedes salen al mercado sepan que tienen una responsabilidad profesional. Yo tengo un hermano médico que siempre bromea conmigo, que dice: nosotros enterramos nuestros errores, pero ustedes nunca lo terminan de enterrar, ¿no? Todo lo que hacemos mal termina siendo muy evidente a la sociedad, y en este sentido la importancia de ser responsables de nuestro ejercicio profesional. Especialmente los arquitectos no nos podemos escapar, ¿no? Porque firmamos un plano y tenemos hasta una responsabilidad civil sobre lo que firmamos. Para no extenderlo mucho, porque entiendo que ha sido muy avanzado, también decirles, yo como no solo he trabajado en ONU Habitat acá en la Argentina representándolo, sino he trabajado mucho en África y en Medio Oriente. Y creo, les puedo decir, me he ido muchas veces del país y vuelto, y realmente la Argentina tenemos una situación bastante buena en el sentido de no tenemos grandes conflictos, es una sociedad muy simpática. Todo extranjero que viene acá se queda encantado con la Argentina porque somos muy cálidos, nos llevamos muy bien, pero sabemos que tenemos problemas estructurales relacionados con la pobreza, relacionados con dificultades económicas de distinta naturaleza que no hace falta que se las cuente porque ustedes seguramente la viven.
Y en eso necesitamos saber que nuestro rol profesional es privilegiado y que ese privilegio no es gratuito. Una universidad pública, y estamos hablando entre colegas, la paga toda la sociedad. Entonces no nos podemos dar el lujo de, bueno, agarro mi título, me voy, no tengo nada que ver, porque gran parte de los problemas sociales necesitamos resolverlos nosotros. No podemos esperar que simplemente los políticos lo hagan, porque son cuestiones técnicas muy complejas y una persona que está solamente 4 años no tiene la capacidad para resolverlo. Pero sí todos nosotros, todos los que somos parte de la universidad pública, tenemos una responsabilidad de la cual no nos podemos ocultar y en la cual necesitamos aprender de nuestra experiencia internacional. Todo esto que yo he vivido y que he tratado de contar en el seminario de reformas y todo lo que vos comentaste de tus esfuerzos con la ley de ordenamiento territorial no pueden caer en saco roto. Es necesario tener la suficiente convicción como para dar las batallas que corresponden, ustedes la conocen, en cada provincia, para que la planificación no sea un lujo, sino sea una necesidad básica, porque sin planificación planifica el mercado y todos sabemos lo que significa que planifiquen solamente las personas que tienen las posibilidades económicas de hacer negocios. Necesitamos planificar para que haya un principio de equidad. Naciones Unidas tiene un concepto que se llama la nueva agenda urbana, que fue un poco objeto del seminario, que trata de instrumentalizar todos estos principios más filosóficos de no dejar a nadie atrás, de proteger al ambiente, de ser sostenible, adaptable, resiliente y todos los términos que podemos sumarle, pero ¿cómo hacerlo? Y esto implica una convicción en las administraciones locales, en los gobiernos provinciales, y unas responsabilidades que son compartidas y que es necesario que todos ustedes la conozcan, porque el no conocimiento nos hace justamente esto, no formarnos continuamente y actualizarnos para poder lograr estos objetivos de transformación que todos queremos. Así que bueno, yo llegaría hasta ahí, tengo algunos otros comentarios más, pero no quisiera extenderme en tiempo. Les agradezco nuevamente la atención y bueno, les deseo el mejor de los éxitos en todos sus esfuerzos. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. No sé si alguien quiere hacer preguntas, si, bueno, entre los que pusieron también tienen ganas de preguntar algo. Vos hiciste me parece en un momento una pregunta, pero más o menos quedó respondida. ¿Alguien más se anima a preguntar algo o tiene alguna...? ¿Tengo que dar algún incentivo? Qué difícil. Sí. No es tan fácil. ¿A ustedes? A ver. Ya que hablamos de desafíos, ¿no? Tampoco voy a personalizar de alguna manera en un caso o en una posición en particular, pero en el auditorio tenemos gente que trabaja en municipalidades, ¿no? Incluso desde otras disciplinas, ¿no? Que lo hacen. Tenemos estudiantes de los posgrados, tenemos estudiantes de grado, incluso avanzados, ¿no? La pregunta es porque lo planteamos en términos de desafío a esto, ¿no? La planificación es un desafío. Como muchas cosas, ¿no? En la experiencia humana son desafíos, nos lo planteamos desde ese punto, pero la planificación tiene un componente de futuro, de trabajar con futuros, ¿no? Que esto nos permite, por un lado, nos desafía nuestra capacidad de prefigurar, ¿no? Que es un poco una forma de conocer, de conocimiento, otra de previsionar también, ¿no? Tener previsiones sobre esto que va a ocurrir, digamos, ¿no? Entonces un poco abriendo ese juego, digamos, ¿no? Porque muchos nos acercamos a la planificación, hoy vinimos aquí por algo muy puntual, que incluso puede ser muy inmediato, pero generalmente porque tenemos
¿no? Sobre la planificación. La pregunta es, ¿cómo lo entendemos? ¿Por qué nos acercamos? ¿Cuál fue nuestra experiencia? ¿Qué es lo que nos ha cambiado en nuestra forma de ver el mundo, ¿no? La planificación del territorio, los problemas, los conflictos, esta labor creativa que nos motiva, ¿no? Voy preguntando y voy respondiendo a la vez, ¿no? Pero la idea es que si quiere sumarse alguien, ¿no? Porque algo nos motiva la planificación, algo evidentemente nos motiva. Los que somos más grandes, tal vez las frustraciones o los intentos, ¿no? Pero evidentemente también es una vocación la planificación, digamos, es una forma de ver el mundo de otra manera. Y eso hay que construirla con conocimiento, con investigación, con una formación, que puede ser en la misma carrera de grado de la arquitectura, o de carreras, de otras carreras, como se acercan a veces en los posgrados, de que no son arquitectos, pero que entienden que el territorio es un problema y que de alguna manera hay saberes, hay técnicas, hay herramientas como para abordar esos problemas. ¿Qué sería lo que nos motiva por la planificación? ¿Qué nos cambió la planificación? A quienes algunas hemos tenido esa experiencia. ¿Nos sirven los cursos de planificación? Bien, yo no sé si la pregunta sería si nos sirven o no los cursos de planificación, porque un poco ya lo estamos dando, o sea que como tendría que decir, no sirve de nada lo que estamos haciendo, así que no me animaría a hacer esa pregunta, y menos a contestarla. Pero sí, yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que hay el tema de la planificación, del ordenamiento territorial, del desarrollo urbanístico, el desarrollo urbano. En nuestra provincia creo que tenemos situaciones alentadoras y tenemos situaciones muy negativas. O sea, fundamentalmente no podemos olvidarnos que tenemos un gobierno que desprecia, por un lado desprecia la educación universitaria, desprecia la planificación, o sea que fundamentalmente lo que desprecian el rol del Estado en el desarrollo de la sociedad, o sea que ahí jugamos, digamos, tenemos enfrente a un poder demasiado fuerte y que ha convencido a una gran parte de la sociedad que ese es el camino. O sea que por ahí tenemos esa situación que yo la veo como muy negativa y donde uno alienta el tema del ordenamiento del territorio, el desarrollo urbano sostenible, etcétera, etcétera, pero tenemos que tener en cuenta digamos que es un gobierno que desprecia el cambio climático, hablar del cambio climático, que desprecia la agenda urbana de las Naciones Unidas, porque dice que todo eso es invento de un comunismo que ya no existe en ningún lado, pero bueno, no importa, eso sería otra cosa. Y en la provincia yo creo que hay situaciones alentadoras, como que esta ley que se estuvo discutiendo y que se presentó a la legislatura, que era el sistema de ordenamiento territorial en la provincia de Santa Fe, que digamos que creo que se va a volver a presentar o se va a reformular. O sea que eso fue un avance, y más que nada me parece que fue un avance en el sentido de que se trabajó entre distintas corrientes políticas, que en general acá este tema de la famosa grieta es, digamos, lo que sirve es lo que yo hago y lo que hace el otro no sirve. En este caso, digamos, se pusieron de acuerdo distintas fuerzas políticas como para llevar adelante esta propuesta, y que el logro es haber terminado con esta propuesta. Y bueno, y ahí el colegio también jugó un rol como para animar a que todo esto tenga lugar. Y la otra es el tema de la reforma de la Constitución, que si bien
Sabemos que el objetivo fundamental que tenía el gobernador era garantizarse la reelección y la posibilidad de poder reelegirse ahora, digamos, en el nuevo mandato, pero en la nueva constitución aparecen cuestiones que no la tiene ninguna constitución del país, de constituciones provinciales, como por ejemplo el derecho a la ciudad, o sea que la constitución, si bien en la parte dogmática de la Constitución aparezca el derecho a la ciudad, eso es un tema muy importante, digamos, que nos pone en otro lugar como para seguir avanzando con estas ideas. Entonces yo creo que, y ahora retomando a partir de eso, digo, bueno, son necesarios los cursos, pero es necesario seguir abundando y aún más en el tema del urbanismo en la carrera de arquitectura. Y ahora que estamos modificando el plan de estudios, en mi opinión, yo sigo defendiendo que tiene que haber un proyecto final de carrera en urbanismo, no solamente esta visión tan cerrada de que el proyecto es de arquitectura y nada más, y entonces el urbanismo es como si fuera un complemento, digamos, les defino el contexto y ahí se terminó. Entonces yo creo que es necesario avanzar y profundizar en la enseñanza de grado, es necesario avanzar y profundizar en la enseñanza de posgrado, o sea, acá, bueno, está el curso de la especialización, también está la diplomatura, que ya llevamos 2 años, y que también con esfuerzo, y que tratamos de que ahí haya una visión más interdisciplinaria, o sea, que en los municipios tengan, o sea, pero está destinada fundamentalmente al personal de municipios, al personal técnico, que se tenga esta idea de que, digamos, de cuáles son todas las cuestiones estos desafíos que se nos presentan en la actualidad, bueno, cómo podemos ir respondiendo a esos desafíos. Y yo creo que acá, así como por ejemplo el colegio me parece que ha funcionado bien en esto de alentar el tema del ordenamiento territorial, de la planificación, creo que la universidad todavía en general, en su conjunto, tiene que jugar un rol más activo en esto, que no es solamente del CURDIUR, no es solamente de la Facultad de Arquitectura, más que nada teniendo en cuenta que el ordenamiento del territorio no es una tarea de arquitectos, sino que es una tarea interdisciplinaria. Bueno, Lorena ya dijo más o menos cómo ellos lo enfocan en su facultad, en su universidad. Así que, bueno, yo creo que no nos queda otra que seguir adelante a pesar, o sea que el desafío es seguir adelante a pesar de un entorno que no es muy favorable, pero que siempre aparece algo, como por ejemplo esto, que la Constitución, que estaba pensada que iba a ser para garantizar la reelección, aparezca el tema del derecho a la ciudad. Y eso no es poca cosa. Y creo que entonces uno tiene que, digamos, diría, agarrarse de eso y seguir adelante con estas ideas y pensando que tenemos que articularnos con otros sectores y tenemos que articularnos fundamentalmente con el sector público, que creo que eso todavía tenemos que trabajar mucho más. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere, se anima a decir algo? Bien, la pregunta sería ¿por qué enseñar o cuál es el rol? Primero yo te escuchaba y digo, bueno, pero el territorio no es un problema per se. Y esa es una de las cuestiones iniciales que nosotros tenemos que plantear desde el grado. O sea, entender la ciudad es entender la complejidad de la ciudad. Y la ciudad tiene una parte que es morfológica, pero tiene todas otras variables que hacen que esas ideas territoriales también que uno está imaginando, bueno, tengan su complejidad para ser llevadas adelante. Ninguna decisión en términos urbanos, lo primordial es el territorio.
digamos, lo que no lo primordial, sino lo central que va a transformar ese territorio no es lo territorial, sino todo lo otro que está alrededor. Y me parece que el rol, por lo menos en la formación de grado, es entender esa complejidad, asumir que nosotros somos una de las variables que vamos a transformar como profesionales ese entorno, pero que no somos los únicos. Y ahí está la gran dificultad que me parece que es estrictamente necesario mantenerlo en el grado, porque la arquitectura es como más endogámica, si uno quiere, hace el edificio, no está, o sea, puede ver qué hay alrededor, pero el de pensar la complejidad del hecho urbano es también un problema espacial. Entonces, no lo sacaría de la arquitectura, pero tampoco lo dejaría en un título, en un posgrado. Entonces, ahí es donde me parece que hay un momento intermedio, que es la formación de grado, que está articulando entre lo complejo de la totalidad con la singularidad, pero que después permite un diálogo con, digo, el sector público, también con el sector privado. En ese sentido, la planificación, digo, yo lo veo como historiadora, ha tenido sus momentos y en cada momento ha respondido a la realidad del periodo. También hay que entender que la planificación es de época. No es lo mismo pensar una planificación en los 20 que pensar lo abstracto del territorio como una variable del desarrollo en los 60, el pragmatismo de Pastor, o bueno, lo que sucede en Rosario en la década del 80 y el 90 con las políticas, bueno, de las que parte tuvo un rol central Rubén. Entonces, ahí me parece que también esa es la tarea del formador, hacer ver o mostrar que cada momento tuvo el territorio que pudo imaginar o el que no pudo imaginar. Y ahí hay una responsabilidad que es el del formador. Y los estudiantes también pueden imaginar otros futuros posibles. Y ahí sí, la planificación siempre... Bueno, pero ¿qué planificación? Porque hay muchas planificaciones. Entonces, me parece que en realidad el saber eso, empezar a indagar, empezar a articular con el sector privado, con el sector público, permite ampliar el problema y también, de alguna manera, entender cuál va a ser nuestro rol en eso. Porque si no, también queda como muy, puede ser cualquier cosa y no. Nosotros nos encargamos de algunos temas, nosotros somos especialistas en algunos temas, tenemos incumbencias profesionales que son las que nos definen, entonces también, bueno, que eso lo hagamos bien. Y después empezar a dialogar con otros y ver cómo abrimos ese escenario a otras indagaciones. Pero me parece que lo principal es no pensar al territorio como un problema, sino como una variable más de una sociedad que es compleja, y la ciudad es compleja, y en ese sentido solamente no hace más que verificar esa complejidad de alguna manera. Nosotros trabajamos mucho tratamos de trabajar mucho en el taller el tema de la planificación y la gestión, como dos cosas que van de la mano. La planificación uno piensa que es solo definir algunas cuestiones y que todo el mundo se comporte, digamos, como corresponde. Pero en realidad la planificación hay que pensarla desde ese otro punto de vista. ¿Cómo la llevamos adelante? ¿Con quiénes la llevamos adelante? ¿Quiénes participan? ¿Cómo lograr? Lorena en una charla anterior algo había dicho respecto de cómo expresarnos, ¿no? Cómo expresar, porque hay una idea de prohibición, una mirada casi negativa, digamos, de lo que es el urbanismo o el ordenamiento. Y cómo explicamos a los estudiantes, a los desarrolladores en la medida que podamos, porque no es solo uno está pensando mucho en el Estado, en los técnicos, pero también en quienes están construyendo la ciudad, ¿no? Cómo mostrarnos, cómo explicar, cómo escuchar también lo que tienen para decirnos, ¿no? Y bueno, creo que da para ¿qué más? No sé si algunos de los chicos, de los estudiantes, aunque por ahí se sientan, para que no quede como una charla de
de los profes o... ¿Querés? Espera. Yo no veo mucho, así que... Pero... ¿Vos levantaste la mano? Sí. Bueno, buenas noches ya. Yo ya me recibí hace unos años y estuve trabajando en la Secretaría de Planeamiento y ahora en la parte del privado. Y me parece re interesante que existan estos terceros espacios como actores que piensan cómo planificar las ciudades, porque bueno, en la gestión te corren los tiempos, los objetivos a corto plazo, y en un país como Argentina, que cada 4 años cambia el presidente y cambia el objetivo del modelo país, es muy difícil mantener una planificación a largo plazo en cuanto a todos los rubros y más que nada el urbano. Y después en el sector privado, la verdad que el objetivo de la planificación ni siquiera existe. Entonces me parece que estos terceros lugares, terceros espacios, no los corre nada, no tienen ajustes de tiempo ni condicionantes externos, entonces está muy bueno que permanezcan. Y me parece que también como uno promueve políticas de salud que las puede comunicar a la sociedad y que son más fáciles de entender, las políticas urbanas de acceso a la ciudad deberían ser un tema más que se trabaje de manera social, empezar a difundirlo y a hacerlo conocido a los ciudadanos de a pie, digamos, y que sea un tema más que se exige cuando uno va al territorio. Hoy en día en algunos trabajos de territorio que hice, la mayoría de la gente reclama desde el lugar individual y no desde el lugar de barrio o de comunidad, y bueno, eso me parece que es parte de los efectos de que esto no se sabe, no se entiende. El urbanismo es algo que creo que es muy de nicho por el momento, el tema del urbanismo, así que bueno, valoro un montón este espacio y me parece que empezar a sociabilizarlo es un objetivo clave de acá en adelante. Gracias. ¿Alguien? Ahora que estoy más cerquita y los veo. Perdón, se molesta. Hola, yo soy estudiante de arquitectura de la materia análisis urbanístico. Referente a la pregunta que habían hecho al principio sobre el rol del estudio de urbanismo en referencia a la arquitectura, yo creo que está bien pensado cómo se da la materia urbanismo en sus 3 estadios, en sus 3 talleres, ya que la mayoría de los estudiantes no pensamos dedicarnos de lleno al urbanismo, pero es una manera de empezar a ver el espacio de una manera distinta, ya que nosotros pasamos de ver un proyecto de una manera muy particular, solamente el edificio, solamente el terreno, y desde urbanismo empezamos a mirar ya todo el terreno, todo el espacio circundante de una manera distinta. Ya empezamos a ver la circulación, el tránsito, la población, los diferentes tipos de edificios que rodean nuestro terreno. Entonces me parece importante que esté la materia de urbanismo dentro de la carrera de arquitectura, a pesar de que no nos vayamos a dedicar de lleno al urbanismo. Me parece que está bien pensado que sea como una carrera de grado, de posgrado, perdón, pero también está bueno estos espacios, como decía ella, estos espacios en donde también puede despertar ese interés en quienes quizás no pensaban en el urbanismo antes de entrar a la carrera de arquitectura. Está bueno para despertar ese interés sobre el estudio de urbanismo como una especialización. Gracias. Yo tampoco pensé que iba a dedicarme al urbanismo cuando entré a la carrera, la verdad. Lo que menos se me ocurrió, y creo que a muchos nos ha pasado, ¿no? Uno va descubriendo cosas y a medida que va atando cosas a medida que va transitando la carrera, ¿no? Entonces creo que cada cual va encontrando el lugar. Muchas veces es muy difícil imaginarse, digamos, uno piensa, bueno, son 5 años, son 6 años,
pero cambia mucho en la edad de ustedes sobre todo, ¿no? Hay un salto exponencial y nunca van a saber realmente que eso que decidieron de origen, digamos, a lo mejor nunca saben. Pueden terminar en una municipalidad, vaya a saber, o en un estudio, en una desarrolladora. Así que yo creo que el tema de la sensibilidad respecto del territorio y de la ciudad en los estudiantes de arquitectura es fundamental, digamos. Creo que ese salto de escala, esa comprensión de que hay algo más que lo estrictamente físico, que un edificio se inserta en determinado lugar, que ese edificio lo va a disfrutar o lo va a sufrir gente, que cada persona o cada grupo social va a percibirlo de manera diferente. Todo eso también forma parte, ¿no? A veces nos cuesta llegar en el cursado del grado, pero a algunas de estas cuestiones, y también nos cuesta incorporar esas otras miradas que no son las de los arquitectos solamente, ¿no? Pero bueno, en la medida que podemos, lo tratamos de hacer. Creo que si alguien más quiere, si no, cerramos acá. ¿Querés? Bueno, buenas noches. Yo también curso análisis urbanístico y siguiendo un poco con lo que decía mi compañía, yo quería preguntar, habiendo tantos profesionales del planeamiento, del urbanismo, ¿por qué un recién egresado de arquitectura debería dedicarse al urbanismo siendo un área que, como decían, cada 4 años cambia la idea del trabajo, también como decía acá la chica que es egresada, es algo que no se proyecta a largo plazo, es todo muy corto? O sea, ¿por qué un estudiante avanzado o recién egresado debería pensar en dedicarse en este rubro, en esta rama, habiendo tantas otras ramas que por ahí al momento de verlo o de pensarlo es como más llamativo? ¿Por qué deberíamos seguir esta rama? Gracias. Alguien. Dan ganas de... Sí, muy buena pregunta, da ganas de hablar. A ver, el porqué, digamos, es muy personal, ¿no? O sea, cada uno ha tenido sus caminos. Pues hablo, digamos, personalmente sobre el tema. Tenía una búsqueda, digamos, muy intensa sobre qué hacer, digamos, siendo arquitecto, qué arquitectura hacer, el carácter elitista de la arquitectura que muchas veces tiene, ¿no? O sea, terminabas construyendo en un barrio cerrado para una persona, digamos, o que es la generalidad, digamos, ¿no? O sea, entonces, qué hacer, digamos, cuando uno se recibe y dónde está posicionado? Algo que me ha calmado, digamos, es que en esta búsqueda, digamos, yo creo que tenemos la capacidad de mejorar la calidad de vida de las personas con lo que hacemos, ¿no? A partir del diseño de lo que hacemos y de diseñar los espacios y pensar los espacios y articular los grupos sociales, etc. Lo interesante es que en la génesis, ¿no?, de la disciplina del urbanismo es que es social. ¿Sí? La arquitectura, por supuesto, es social, digamos, ¿no? Una familia forma parte de la sociedad. Pero al intervenir, digamos, un barrio, o pensar, digamos, un aporte a una ciudad, ¿no? Por más mínimo que sea, en un grupo interdisciplinario, con la disciplina, tiene un incentivo que decís, bueno, yo soy medio workaholic, y me gusta, digamos, lo que hago, y me gusta pasar tiempo en lo que hago. Y si lo que termina y el resultado final de lo que hago aporta a una sociedad más amplia, y está bueno, digamos, ¿no? O sea, hay un fin último social en esto, sin ser, digamos, moralista, ¿no? Ponerme en ese rol. De vuelta, repito, sea alguien, digamos, de un barrio cerrado o sea alguien que viva en la villa, quien sea, nosotros tenemos la posibilidad de mejorar la calidad de vida de las personas y eso es muy noble.
el urbanismo hay un fin social que está intrínseco, que es muy seductor. Es muy seductor porque, bueno, estás aportando a muchas personas y a un grupo amplio, digamos, ¿no? Y aparte con dinámicas complejas, y en la ciudad encontrás todo. Te gusta el arte, encontrás en el urbanismo. Te gusta la matemática, encontrás. Entonces, en la ciudad y el urbanismo uno encuentra nada más y nada menos que la ciudad, con todo lo que eso implica, digamos, ¿no? Es muy complejo y es muy rico para entender y ir desmenuzando. Bueno, no sé, ¿alguien más? Bueno, muy buenas tardes. Me presento, algunos me conocen, acá veo algunos vecinos de mi ciudad, vengo de la ciudad de Roldán. La verdad que me presento, mi nombre es Daniel Escalante, soy odontólogo, nada que ver, y dediqué toda mi vida a la profesión odontológica, 30 y pico de años. Permiso, me paro. Y en base a las preguntas pensaba, la verdad, no decir nada. Y en algún momento de mi vida, en realidad participé en política toda mi vida, y en algún momento de mi vida me eligieron primero concejal en mi ciudad, después me volví a mi casa y en algún momento me eligieron intendente. Y actualmente ocupo ese cargo. Fui reelegido el año pasado. Algunos aportes que puedo hacer, y creo que lo más fundamental a tu pregunta, lo que vos decías, en algún momento de mi vida me empezó a apasionar el urbanismo. ¿Por qué? Porque empecé en la ciudad o en el pueblo que vivía, en ese pueblito que vivía acá cerca de Rosario, a 20 kilómetros, donde veo también algunos profesionales que son vecinos de mi ciudad, donde nos conocimos en una cooperadora escolar, en realidad. La verdad que cuando se pregunta, tenemos que saber desde el grado, y hay nociones básicas que tenemos que tener, y lo digo como en mi profesión, donde nos especializamos en varias disciplinas. Y te diría, soy ortodoncista, pero para ser ortodoncista después tuve que hacer una especialización. Pero antes tuve que tener algunas ideas básicas para poder saber qué era o qué tenía que hacer o cómo derivar o cómo tenía que diagnosticar. Y sobre todo la palabra que se habló siempre acá y que se habla siempre y que poco se cumple, que es la planificación. Y en esto vuelvo al rol que hoy desempeño. Por falta de planificación, hoy van a haber ciudades como la mía, me han invitado a participar en algunas cátedras, me han invitado en la cátedra, o en lo que era la cátedra antes de Ricardo Kingsland, y algo que decía a los estudiantes desde mi visión como intendente: yo todo lo que les voy a contar de mi ciudad es todo lo que no tienen que hacer en la hora de planificar, porque la verdad que en mi ciudad, la verdad que no se planificó. Lamentablemente el mercado le ganó a la planificación y hoy tenemos que arreglar todo lo que se rompió. Y esa pequeña ciudad se rompió. Hoy es una ciudad, y ahora voy a empezar con términos de urbanismo. En vez de ser una ciudad compacta, es una ciudad bien difusa, donde en el medio del área rural tenemos áreas urbanas y donde tenemos todo diseminado, y de ser una de las ciudades más pequeñas del departamento San Lorenzo pasamos a ser la ciudad catastralmente más grande del departamento San Lorenzo, y donde tenemos un montón de cuestiones, y el desafío más grande de mi vida que me tomé, que es ser intendente de mi ciudad, se transformó en cómo arreglar
y hay cosas que son prácticamente inarreglables, y hay cuestiones donde muchísima gente compró tierra muy barata en lugares que eran muy inundables, y yo quiero contarles a todos ustedes que cada vez que llueve me paso toda la noche viendo cuándo para, porque realmente hay lugares de mi ciudad donde tienen riesgo de inundación. Y ahí se construyó ciudad. Y ahí hoy viven 10.000 habitantes. Entonces cuando se habla y cuando decimos que en una ciudad que pasó de tener 14.000 habitantes a tener hoy casi 40.000, y en época de verano cuando va gente a vacacionar, quizás estemos en los 50.000, en los 70.000 habitantes. Cuento todo esto porque me pareció interesante todas las otras exposiciones que se hicieron, y se los dice una persona que tiene una mirada desde donde tenemos que convivir con este tipo de cuestiones y hasta convivir con cuestiones delictivas, del crimen. Hay lugares urbanizados donde no sabemos quiénes son los dueños de las tierras, donde hace poco encontramos armas enterradas. Entonces, les digo esto para que vean las derivaciones que tiene todas estas cuestiones, y que cuando no se planifica se cometen errores que después son muy difíciles de arreglar, y yo celebro que sobre todo esté lleno de estudiantes en este ámbito. Yo a partir de mañana me convierto, después de tanto tiempo, y en realidad les digo, la formación continua es en todas las disciplinas y hay que celebrarla. ¿Y saben lo que hay que celebrar? Esto que tenemos. Y cuando vine veo el cartelito de la universidad. Yo soy un exalumno con mucho orgullo de la Universidad Nacional de Rosario. Yo me formé en la universidad pública. Defendamos tener estos lugares, defendamos tener estos ámbitos donde no son, por supuesto, perfectos. La perfección es muy difícil conseguirla. Se lo dice un odontólogo que trata de ser perfeccionista, que trata de dejar una pieza dentaria hermosa, linda, derechita, pero en realidad donde tenemos que interactuar entre todos para tratar de formarnos permanentemente para no cometer los errores que se cometieron, que son muchos, les aseguro son muchos, y que ustedes como futuros arquitectos, como jóvenes arquitectos, y en realidad toda la sociedad, pensemos qué es construir una ciudad, qué es hacer una ciudad. Y construir no es solamente hacer calles y qué sé yo, desagües. No, construir una ciudad abarca un todo que va mucho más allá de lo que nosotros pensamos que queda en eso chiquito, y que bueno, que tenemos la oportunidad de formarnos, y de que quienes estamos incluso hasta en roles hoy de algún cargo público como el que me toca a mí, lo digo, es una partecita muy chiquita de mi vida, porque incluso, hasta lo digo públicamente, fui reelegido una vez, y por más que la Constitución me lo permita, bla, 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 yo seré intendente un mandato más, después ya lo dije y lo digo públicamente, me voy a mi casa y seguiré con lo que la vida me depara, con mi trabajo, con lo que sea, pero y en eso también quiero contestar algo cuando se decía, yo valoro mucho que se haya reformado la Constitución en nuestra provincia, que no solo quedó, como se dijo, y coincido con usted, en el hecho de que se haya, como se dice, hecho para reelegir a un gobernador o a una persona. Creo que toda persona tiene derecho a ser elegida y a ser reelegida, y en esto contesto una sola cosa. Había un solo cargo en la provincia de Santa Fe, no, perdón, dos, de que no eran reelegidos, ¿no?
estaba prohibido reelegir al gobernador y al vice. Ahora, todos los demás cargos eran reelegidos indefinidamente. Y tenemos senadores de 35 años, intendentes de 20 y pico de años, en mi ciudad hubo intendentes de 20 años. Y eso está mal, porque eso que te atornillen en un cargo o que te quieras atornillar en un cargo está mal. Y para contestar y para terminar, decir que es la misma sociedad la que elige y la que reelige, y está bien que tenga un límite con un solo mandato. Y perdón que me meta en este tema, pero era el único cargo que no se podía reelegir, y a lo mejor tuvimos la oportunidad en algún momento de haber reelegido a alguien, no lo sé, pero creo que está bien. Pero creo que está bien como está en la Constitución, que se reformó un solo mandato. Esto lo quería dejar claro también porque es defender una posición y una bandera que llevo, y que digo que estoy enrolado en esa posición. Pero no se reformó una Constitución para reelegir un gobernador, se reformó una Constitución para transformar la sociedad, y entre esas transformaciones hoy tenemos la posibilidad de tener nombrado en la Constitución las áreas urbanas. Antes no teníamos la posibilidad de tener el área urbana, por ejemplo, de Rosario. La teníamos en una ley, un algo difuso que no se entendía o que no se sabía. Hoy el área metropolitana está mencionada y es parte de la Constitución. Y celebro mucho que usted lo haya dicho, que lo haya mencionado como un aporte importante. Y creo que hay otras cuestiones también, hay otras cuestiones que se reformaron en la Constitución que son importantes. No coincido en eso de que se haya dicho de que fue solamente para reelegir un gobernador. Quien reelige al gobernador es la sociedad en su conjunto. Dicho esto, felicito, gracias por la invitación, por hacerme participar, y dejarle a todos la mirada de quien hoy ocupa un cargo público en una partecita muy cortita de su vida, ¿no? Y bueno, gracias a todos y felicitarlos a todos por las exposiciones. Bueno, con los estudiantes de análisis seguimos en el taller. No sé qué hora es, 8, sí, 8:30. Sí, tenemos una hora más, así que, bueno, ahí, sí. Dale. No por ánimo de extenderlo, simplemente. Yo quería decirte que cuando yo era estudiante de arquitectura, no pensaba estudiar urbanismo. Entonces, con esto advertir, es peligroso meterse, porque una vez que te metiste no salís más. Es más, éramos 4 compañeros, dentro de los cuales los otros 3 me dijeron, che, anda vos, porque nosotros no nos aguantamos toda esta cháchara del urbanismo, es muy complicado, nadie entiende bien qué es todo esto, y yo tampoco. Es más, empecé a ir como, bueno, para cumplir con los muchachos que hacían estructura, y que ustedes conocen estos temas, ¿no? Ahora, cuando fui y reportaba a mi base, che, hablan de diagnóstico urbano, de un montón de cosas muy complicadas, ellos me decían, no le hagas caso porque estos son zurdos envidiosos. Como no son creativos para diseñar, entonces por eso están siempre quejándose de todo. Era una buena explicación. Mi padre fue un arquitecto muy conocido en Buenos Aires, yo trabajaba con él, y yo le comentaba a él también, le digo, che, la verdad que esto del urbanismo está bueno, me parece como que da una mirada mayor, y él me dijo, no, olvídate porque eso es todo corrupción. Urbanismo es, si vos querés ser jefe de los coimeros, estudiá urbanismo, pero después olvídate. El asunto es que realmente nunca tuve un entorno muy propicio para estudiar urbanismo, hasta que, ¿dónde está Ricardo? Él dijo algo muy importante, que es una cuestión ética, ¿no? Porque algo que yo entendí es, todo proyecto que me pongo a resolver en una materia, alguien hizo el programa.
¿no? Entonces, como influido un poco por todo esto, empezar a cuestionar, che, ¿por qué tenemos que diseñar un parque en tal lado? ¿Quién hizo? Cuando vos preguntabas a la cátedra, ¿quién armó el programa este donde nos pasamos un año proyectando? Era, no, sí, lo hizo fulano. Cuando te pones a mirar críticamente, y los invito como alumnos, miren críticamente los programas que los profesores acá presentes les dan de arquitectura 5, no sé cómo lo llamen acá, que muchas veces no tiene una reflexión profunda en términos urbanísticos de por qué se plantea este programa. Entonces, ahí es donde me picó el bicho de la curiosidad, ¿no? Nosotros somos arquitectos y me dan de hacer, como decía recién el intendente, vamos a hacer una vivienda. Ahí en la UBA hay como algunas cosas muy graciosas, ¿no? De resolver el diseño de la casa en el medio de un predio. Es decir, ¿dónde existe eso, no? Cosas irreales. Si uno se pone a mirar realmente estos programas, ¿dónde le están resolviendo la vida a alguien? Es muy relativo. Entonces hay como que te pica el bicho de crítica. Bueno, ¿en cuánto impacta nuestra arquitectura? Como yo además ejercía con mi papá, hacía muchas obras. Empezar a mirar, yo le decía, che, ¿por qué vamos a seguir haciendo vivienda para esta gente que no, realmente no, vamos a hacer vivienda donde es necesario? Pero ¿quién te va a pagar? ¿Quién te va a ir a pagar para darle vivienda a un tipo que está viviendo en unas condiciones muy precarias donde realmente humanamente te da ganas de trabajar para esa gente que lo necesita? Y eso naturalmente te lleva a meterte en organismos. Yo terminé en Naciones Unidas, pero muy preocupado. Me pasé una temporada con los mapuches, por ejemplo. Y era, ¿por qué nadie le resuelve un plan de vivienda a los mapuches? Pobres, se mueren de frío en Patagonia. ¿Por qué nadie en el país responde, siendo un país rico, ¿no? Siendo un país, ¿por qué nuestra gente, los pueblos originarios, tienen que sufrir o pasar penuria? Y esto es una interpelación muy humana que cualquier arquitecto de verdad, que en serio quiere tener un impacto, como te decía Ricardo antes, lo va a tomar. Entonces, ahí creo que la pregunta de él es muy pertinente, muy en el fondo es ¿qué persona querés ser? Para entonces decir qué tipo de arquitecto querés terminar trabajar. Obviamente no es fácil, si no están muy convencidos que meterse en temas de urbanismo, como digo, los va a arrastrar a todo un rollo que van a terminar como yo en la Franja de Gaza haciendo vivienda para refugiados. Ahora, si están convencidos, métanle porque es fundamental. Bueno, ¿estamos? ¿O ya está? Listo, cerramos.